Pero el señor Guerra, que es el que manda acá, usted Sí, sabe, no me cabe la menor duda. dice que ya estamos comunicados con nuestra compañera, la doctora Verónica García Vareirón, para hablar con ella del tema migrantes, no solo en la República Argentina, sino de todo esto que está pasando en el mundo. Muy buenas tardes, Verito. La profesora Valdés y quien te habla te saludan. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Acá estamos. Hay un Luchando. poquito de viento en Almagro. No Sí, sé si en Avellaneda también. Acá se está volando todo. sí. Bueno, Vero, lo primero, ¿no? Estamos cerca de elecciones en la capital de los argentinos. Sabemos de los miles de migrantes que habitamos este suelo, que tenemos derecho a voto, por supuesto. Pero han pasado algunas cosas en los últimos tiempos que creo que la ciudadanía en general desconoce qué está pasando con el tema migrantes y este gobierno mentiroso, sordo, canalla, tanto el nacional como el de la ciudad, ¿no? Los dos son iguales en ese aspecto. Cuéntenos qué está pasando. A ver, vamos a ir por tema porque tenemos tantas cosas para hablar. Ahí Me está. parece importante lo primero que remarcaste, que me parece que la mayoría, o casi la mayoría de los migrantes no sabe que vota y que hay elecciones próximamente. Entonces, el rol de ustedes va a ser fundamental de poder difundir y recordar que todos los migrantes que tengan radicación permanente, en principio tendrían que estar o figurar en el padrón electoral de extranjeros, no en el de nacionales, porque muchas veces se confunde. ¿Sí? En esta ocasión se calcula más o menos, porque tenemos el número más o menos de mesas, en la elección anterior calculamos aproximadamente que hubieron 1.100 mesas de migrantes extranjeros. En esta ocasión va a haber 1.500, o sea que si la otra vez votaron, estaban en el padrón, eran 530.000 y había 1.000 mesas, haciendo una cuenta, un cálculo, calculamos que se incrementó a 750.000 el padrón de migrantes. Ah, ¿ya? Qué Porque maravilla. digo, las mesas a 1.500, esto es un cálculo estimativo. Yo todavía no tuvimos acceso a los padrones para saber cuál es el número cerrado, pero el incremento de mesas ya lo tenemos y es de 1.000 a 1.500, es un montón. Es mucho. Un montón. Y recordemos que en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el voto migrante fue definitorio y fue muy, muy positivo. En Capital el anterior no fue tanto, pero esperemos que este también sea definitorio. Bueno, no se te Hay escucha, legisladores Vero. Ahora sí. antes, en Capital. Ajá. Claro. También fue muy importante Capital. Sí, en Ah, la primera elección no votaron muy bien, pero en la segunda vuelta hubo, hubo mejor participación y algunos legisladores pudieron ingresar a sus bancas gracias al voto migrante en Capital. ay, qué bien. Yo no estaba tan bien informada. Es porque estamos hablando muy poco contigo. Tenemos que tenerte en Bueno, todos los pero programas. ahí está, déjele hablar. A ver, bueno, la segunda Bueno, cosa. fundamental esto, difundir el voto. O sea que tenemos en menos de un mes elecciones en la ciudad y que casi nadie de los mortales está enterado de que vamos a tener elecciones, menos la población migrante, porque nunca hay difusión, nunca hay spots, nunca hay spots ni televisivos ni radiales. Entonces, me parece que va a ser una elección compleja en ese sentido, porque al ya no haber difusión en las elecciones anteriores, en esta, que es tan corto el plazo, menos todavía. Entonces, apelamos a todas las radios comunitarias, a todas las radios de barriales, a todas a que se sumen a poder difundir el voto migrante. En cuanto tengamos un material, claramente lo vamos a hacer llegar para que Ahí puedan está, circularlo. ahí está. Por otro lado, me parece fundamental lo que marcaba Manuel, esto, ¿no? De que no es una elección cualquiera, particularmente para la población migrante, ¿no? En la ciudad nos gobierna Jorge Macri y recientemente, el 14 de marzo, publicaron en el boletín oficial una resolución que es específica del Ministerio de Salud, es la resolución 1054, que vulnera los derechos de los migrantes porque esta ley lo que hace es restringir el acceso a la salud. Es una resolución que está destinada
a restringir el acceso a la salud a personas sin DNI, que tiene una particularidad, porque es sin DNI, pero incluye a las personas con precaria. Totalmente grave e inconstitucional, va en contra de toda la normativa, de todos los tratados internacionales, de la Constitución, de la ley de migraciones, de la ley de refugiados, va contra toda la normativa porque establece un procedimiento administrativo en el cual el migrante se tiene que, una vez que se acerca al centro de salud, como que recibe una entrevista y una evaluación. Esa evaluación es elevada para que sea presupuestada el tipo de atención que esa persona requiere. Se le informa a la persona el presupuesto. Si la persona no lo puede pagar, recién ahí gira ese presupuesto al consulado. El consulado, de aquí que conteste el consulado, puede contestar que sí va a hacerse cargo del tratamiento o que no. Y recién ahí ellos dan por finalizada el procedimiento. Lo que no tenemos claro es, da por finalizado es, bueno, el consulado no lo puede pagar, ¿qué pasa? Porque dice, Claro. damos por finalizar la intervención. Claro. Totalmente grave, porque además ellos se resguardan, aparte de lo más gracioso, bueno, no sé si gracioso, terrible, ¿no? No gracioso, terrible, que ellos se amparan en la fundamentación de la resolución con la normativa, citando la ley de migraciones, y la ley de migraciones es clarísima en sus artículos. Digo, el artículo 8 dice, no podrá negársele o restringir en ningún caso el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención, cualquiera sea su situación migratoria. La ley es súper clara, no deja grises en eso. Y en esto, digo, tiene como muchas aristas y muchas consecuencias negativas, ¿no? Porque genera un montón de cuestiones. Primero, que la persona indocumentada o que ya inició su trámite migratorio, pero tiene la precaria y que a veces la tenés que renovar varias veces porque el trámite no finaliza y no te otorgan todavía la radicación temporaria o permanente, la que te corresponda. Que además también le puede pasar, ahora estoy pensando en voz alta, que cuando uno hace el cambio de categoría de temporaria a permanente, tiene provisoriamente una precaria también. Exacto, hay un lapso de tiempo Sí. que tenés eso. Sí, claro. Bueno, esas personas no van a poder acceder al sistema de salud, salvo que sea una emergencia, ¿no? Y hay que evaluar, bueno, ¿cuál es el criterio de la emergencia, ¿no? Exacto, exacto. Esto, las cuestiones que les explicaba como negativas, primero, la persona indocumentada puede además también generar otros miedos que sabemos que también suceden, es el miedo a ser expulsado o que me acerca al centro de salud y tener miedo en esa situación, y que capaz que el problema de salud se agrava. Pensemos, no sé, un caso de tuberculosis, que capaz que la persona lo que tiene es tos y que va al centro y dice, no, bueno, esto no es una gravedad, no es una emergencia, señor, váyase a su casa, le haremos el presupuesto y pasarán los meses. Claro. Digo, esto Claro. puede ir deteriorando el sistema de salud, y además que una enfermedad que capaz que era en el momento tratar algo sencillo, finalmente termina en una complejidad que supuestamente el beneficio de esta resolución es reducir los costos, generaría más costos porque las personas llegarían con cuadros más severos. Después las cuestiones epidemiológicas, ¿no? Digo, esto de no poder contener que un grupo o parte de la sociedad no tenga acceso a la salud. Digo, Claro, es un hecho aberrante, ¿eh? Es un hecho aberrante y de una gravedad extrema, que está claro que la inmensa mayoría de los que habitamos en la ciudad no lo sabemos esto. Claro, ¿no? claro. Es una locura No esto. sabemos. Ahora, no me extraña, tiene razón usted, no debe extrañarnos, ¿no? Porque Sí. gozan de una insensibilidad tal de la cual hacen alarde además, ¿no? Así Pero es. bueno. Destacar, yo me hice un punteo para no olvidarme, Ajá. que esto se empezó ¿se acuerdan que veníamos hace un par de años del run run de que se iba a implementar inicialmente en Jujuy? ¿Se acuerdan que querían arancelar la salud? Finalmente, el primer lugar donde se hizo esto fue en Salta, que fue el año pasado, y después se sumó Santa Cruz, y después tenemos en Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Córdoba proyectos de ley para tratar en las legislaturas provinciales para arancelar, ¿no? ¿Viste? Vienen como en una cadena. Lo que no se entiende es, esto va contra una ley nacional. En todo caso, tiene que modificar a través de la misma ley, una reforma de la ley,
o en un decreto, que ellos están acostumbrados a, no le queremos dar ideas, ¿no? Sí. Pero digo, es grosero que no se cumpla con las leyes. Bueno, digo, no, ya no nos asombramos, pero digo, es muy grave, digo, y es un derecho fundamental la salud. Digo, conlleva la vida, el derecho a la vida, o sea, no, es terriblemente grave, no se ha difundido, no hay mucha información. Por suerte, con lo que venimos consultando, tampoco como que lo han empezado a implementar, porque también está siendo muy discrecional de los médicos, que sabemos que hay médicos que entienden y tienen otra mirada de la salud, de los derechos humanos, pero bueno, entendemos que esto se va a ir instalando cada vez más y muchas personas efectivamente no van a recibir su atención, porque sabemos que también los consulados, mucha de esta población, o no hay consulados acá, por ejemplo, los senegaleses no tienen consulado acá. Imagínense a dónde van a ir a pedir. Claro. Después, el consulado de Bolivia está estallado. Imagínense la dificultad y la resolución de estos casos, que puede pasar un año, Claro. en que le contesten a la persona cuál es la situación. Desde la legislatura lo que hicimos fue presentar un pedido de repudio puntualmente de esta resolución y un pedido de informe, porque claramente el procedimiento administrativo no es claro, por ejemplo, en esto que les explicaba. ¿Cómo finaliza el procedimiento? Efectivamente, el consulado dice que no tiene recursos, no dice sí, se lo atiende igual, dice se cierra el caso. Bueno, se cierra el caso con la atención de la persona, no. Bueno, hay muchas como dudas en cómo efectivamente se va a implementar, así que estamos a la espera de, bueno, los procesos legislativos son lentos, ¿no? Estos proyectos se tienen que tratar en comisión, después pasa a diputados y veremos ahí. Ahora, qué importante, Vero, es que votemos bien, ¿no? El 18 de mayo. Que llenemos la legislatura con diputados y diputadas de legisladores nacionales y populares, y que rechacemos esto, ¿no? Porque es una barbaridad lo que estamos haciendo con nuestros hermanos y hermanas. Es una locura, ¿no? Es una locura por lo que están recortando y de lo que se están llenando de satisfacción. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, Verito, pero vamos a seguir conversando con usted, porque esto que nos dijo, yo estoy conmovido, le digo la verdad. Me hizo acordar a cuando yo hice los trámites para radicarme hace ya mucho tiempo, pero hay varios momentos de cuando uno saca la documentación que está en el aire, ¿no? En que pasa de un lado al otro, de una instancia a la otra, y si ahí algo te pasa hoy, hermano, ¿qué es lo que puede pasar? A mí me gustaría hacerte una propuesta que no sé si es viable, pero ¿no podrías hacer un documento, porque lo explicaste también y a un nivel, sos abogada, por supuesto, jurídico muy preciso? ¿No se podría hacer un pequeño documento como para llevar, para hacer copias, múltiples copias y llevarlos? Yo me ofrezco a llevarlos al consulado de Venezuela y al de Bolivia, que me quedan cerca, pero podemos ir viendo los otros migrantes a dónde llevarlos. ¿Te parece que puede ser viable y que puede servir? Sí, podemos armar algo para circular esta información, algo más reducido, porque sí, no, por supuesto. Esto fue muy preciso y fantástico, pero claro, va a tener que ser más reducido. Sí. Bueno, permítanme las dos. Tengo que cerrar, no tengo más remedio. Disculpe, usted sabe cómo es esto, Verito. Bueno, le mandamos un abrazo enorme. La vamos a volver a molestar porque en la próxima entrevista vamos a hablar del tema migrantes en el mundo, ¿no? La gravedad que está pasando con ellos, que, bueno, en la Argentina tenemos una muestra, pero hay migrantes hoy en día presos como si fueran delincuentes de una talla impresionante en El Salvador. Son los venezolanos que los mandó Trump a El Salvador. Sí, claramente. La audiencia sabe de lo que están hablando. Pero lo vamos a dejar para otro momento. Le mandamos un beso grande, Vero. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo a la familia.